Muy bien, ya estamos de regreso. Una hora de programa, 9 de la mañana con 4 minutos. Vamos a Razones de Estado. Este es el bloque que usted generalmente escucha, comparte con nosotros en las noticias, en el informativo, donde hablamos de temas nacionales e internacionales. Hoy día tenemos hartas cosas para comentar. Está con nosotros a través del enlace, a través de la línea telefónica, el doctor en comunicación, don Percival Madero Santana. Don Percival, ¿cómo le va? Gusto en saludarlo. Buenos días, bienvenido. Hola Pepe. Buenos días, gusto saludarte. Un abrazo, cordial y afectuoso para todas las miles de personas que nos escuchan en Madero todos los días, me dejo. Exactamente. Primero, vamos por el tema político. Ayer le quiero preguntar, antes que se me olvide, estuvo Piñera acá, bueno, está de gira por el norte, estuvo en Atacama, yo diría, fue polémico por una cosa extra política en Atacama, a lo mejor porque se sacó fotos en el desierto florido, pero ayer se mandó declaraciones, titular en varios medios electrónicos el día de hoy, le mandó un recado a sus adversarios, le dijo que se dejen de llorar. Todo esto por el tema de los financiamientos de las campañas políticas, porque tanto Guillé como la candidata Goy se han quejado de que la banca no le está pasando lucas. Bueno, mira, en eso veamos las cosas de un prisma bastante más amplio, Pepe. Ya. Más allá del candidato, de los candidatos, que es obvio que hoy día tengan algún tipo de escosores con los dineros que ya no hay, porque se debe imaginar el ciudadano y la ciudadana que nos escucha, que después de todos los problemas que han pasado con pentas, Soquimich, boletas, financiamiento irregular de la política, Claro. etcétera, hay toda una reticencia a colaborar en temas de campañas políticas. Bueno, Claro. En general estamos frente a una carencia de recursos que los bancos se niegan a entregarles a algunos candidatos o a todos los candidatos, porque en definitiva no son sujetos de crédito. Eso significa, Pepe, distinguidos auditores, que hoy día son de alguna manera considerados como parias económicos las personas que postulan a lo político, porque de alguna manera se generaron una ley ellos mismos, en el Congreso, que de alguna manera dificulta esos traspasos de dinero. Claro, y lo hicieron cuando efectivamente habían platas negras que circulaban donde ellos y a través de empresas, como las que ya hemos comentado y otras más, y muchas más, Sí. entregaban pequeños aportes a las campañas de distintos candidatos. Claro, se hacía como una especie de caja para eso. Exacto, entonces Claro. ya no hay caja. Claro. Y por lo tanto, si no hay caja, ellos han pasado el platillo por muchas partes y en todas partes se han llevado un no rotundo, pero rotundo. Entonces, hoy día, la pregunta que debemos hacernos, Pepe, es que dentro de la misma concertación, dentro de la misma nueva mayoría, lo que existe también es una desconfianza, porque los partidos en general tienen recursos. Sí. Digamos así claramente, el Partido Comunista tiene recursos, Pero tiene sí. de todos conocidos, Piñera el Partido Socialista tiene sus cajas. Piñera lo dijo ayer. Claro, O sea, el recado que le manda, bueno, lo dijo, o sea, primero dijo que esto era sin llorar y lo otro, digo, bueno, si se quejan que los bancos no les pasan plata, y pasó el recado, por lo que usted dice, hace poco hubo un reportaje televisivo donde los bienes que tenía el Partido Socialista, mandó un recado, dijo, los comunistas también tienen lucas, entonces los repasó a todos. Así es, entonces uno se pregunta, es tanta la desconfianza, porque uno finalmente a quién le presta, digamos, uno le presta a quién le puede devolver. Claro. Y dentro de la mecánica de la nueva mayoría de las elecciones, hoy día ellos entienden que las condiciones no están muy favorables para repetirse el plato de nuevo. Todo lo indica que va a haber un cambio de nuevo gobierno, por lo tanto eso genera a su vez ciertos recelos de por qué le va a perder plata a alguien que va a perder. El punto está en esto, Pepe. El punto está en saber por qué los mismos partidos de la nueva mayoría no le quieren prestar plata a su candidato. Te diga, porque para el Partido Socialista no debería ser difícil ir a los recursos y a las acciones que tienen Soquimich para venderlas o prestárselas y recuperarlas después. ¿Te fijas? Entonces, Claro. Y en otras partes también. Entonces el Partido Comunista, el PPD y el Partido Radical tienen sus recursos. De hecho, cuando uno mira las páginas de ellos, se ve que en definitiva no son organismos pobres, no requieren de las dádivas del Estado. Sin embargo, hoy día hay un tema muy presente. La política se financia con recursos públicos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a quién los recursos públicos que es la plata de todos. Sí. Es cuando tú vas a comprar, no sé, por 1.000 pesos de pan, y de esos 1.000 pesos de pan, 200 son para el Estado, por la vía del IVA. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a recuperar esas plata? ¿Cómo la plata de los recursos públicos tienen que ir preparados? Además que, Pepe, ellos saben que son candidatos. Sí, pero
y sabe Sí. de antemano que tienen algún tipo de inconveniente para conseguir recursos. Entonces, ¿cómo lo vemos desde la perspectiva del Estado? Que ellos tengan o se hayan afirmado en cosas que obviamente iban a requerir para su campaña, porque para eso Claro. se requiere dinero. Está bastante interesante la conversación, digo, a esta hora de la mañana con Percy Madero Santana, doctor en comunicación a través de la Fuerza del Norte. Y está bastante entretenido el diálogo porque recibo algunas preguntas por parte de los auditores. Por ejemplo, recojo una que me dicen, todo esto pasa porque uno de los candidatos, sobre todo pasa cuando es independiente. Claro, el caso de Guillá a lo mejor él es independiente, uno puede decir, es que la ley está hecha de tal manera. Ahora, a lo que voy. Claro, el candidato acá Guillé es independiente, pero lo dijo Piñera ayer también. Cuando se votó este sistema electoral o de financiamiento electoral, Guillé votó a favor, pues. Goic también, Así es. bueno, la senadora Goic es senadora de la DC, hay un partido detrás, pero claro, Guillé es independiente a lo mejor porque él dice, no, como soy independiente me cuesta más, y por ese lado, entre comillas, yo liqué un poquito. Bueno, eso genera, y eso da para un temazo, Un Pepe, tema aparte, claro. porque en el fondo es, ¿qué están legislando? Y los inmensos recursos que le pagamos a nuestros parlamentarios, porque son brutales, son los mejores pagados, están dentro de los mejores pagados del mundo, Sí, o sea, para hacer una porquería de trabajo parlamentario, que hoy día, con su acción y con su pésimo trabajo parlamentario, en algunos casos, se disparan en el PIB. Y por lo tanto, hoy día, bajo las mismas circunstancias, los mismos criterios que ellos usaron para aprobar una ley, se dan cuenta que, entre otras cosas, también legislaron mal para ellos. No han legislado mal solamente del tema de la educación, el tema de los gremios, el tema de los sindicatos, la ley laboral, etcétera, 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 sino que además también, o sea, es como para llorar, digamos, porque en el fondo es, ¿cómo se les ocurre hacerse una ley que para ellos va a ser de esa manera impropia y cercene las capacidades que tenían para obtener recursos? Los bancos no les quieren prestar. Digámoslo de otra manera, Pepe. El banco, ya, por último, la banca privada, pero el banco del Estado claro. tampoco les quiere prestar. Entonces, eso señala, no una cosa de la ley, porque uno podría buscar, cada uno tiene recursos, etcétera, pero eso ya está dando cuenta de un tema muy especial. Ahora, eso es para todos. Se ha quejado el candidato Kast, tenemos un candidato Sí. Piñera que ese señor se la arregla solo. No, que es un tema aparte, claro. No tiene, pero dentro de la gran gama de la política, el manera de financiarla, financiémosla haciendo obligaciones que el Estado debe hacerle a quien le paga recursos públicos. ¿Te fijas? Es decir, aquí ya tenemos una muestra de cómo se legisla en el país, de lo mal que se han legislado, incluso contra ellos mismos. Entonces, uno debiera preguntarse si nosotros en el Estado estamos haciendo bien las cosas y si las personas que hemos elegido para llevarla como estrellas intelectuales, por decirlo de alguna manera, Claro. para que legisles bien con sueldos millonarios, porque Pepe, digámoslo, yo en cualquier parte, a ti te van a pagar un sueldo de 10 millones de pesos y la exigencia mensual, y la exigencia es brutal. Tienes Claro. que rendir esos 10 millones de pesos porque para algo te la están pagando. En Exactamente. este caso, imagínate No, es cómo verdad. estamos, por eso hay que corregir algunas cosas que creo que con el tiempo se va a corregir, porque de a poco la ciudadanía va a ir eligiendo personas capaces para legislar y nos damos cuenta hoy día que no hemos cometido un error. Ok, pasemos a otro tema. Percival, le quiero Es que preguntar... gusta, amigo mío, es que gusta. Le quiero preguntar otra cosa, porque lo escuchaba el otro día en el informativo, hacer una crítica muy férrea con respecto a lo que sucedió finalmente con el Consejo de Ministros, todo esto relacionado con un tema de la cuarta región, ahí cerca de Higueras, ahí en el caso Dominga. Las inversiones mineras, donde finalmente, claro, había una inversión, había una millonaria inversión minera portuaria que finalmente se ve truncada por este fallo, primero con una instancia regional y luego con el Comité de Ministros. Pepe, mira, cuando uno analiza este tipo de casos, ¿Ya? debe buscar algún tipo de explicación, que sea una explicación inteligente, que busque entender por qué nosotros como país, como Estado, no somos capaces de darnos señales y espacios para el crecimiento. Yo no sé ese caso hay dentro de algunos dirigentes de la nueva mayoría una especie de rencor, de apatía, de resistencia o de lejanía respecto a lo que significa crecer o generar crecimiento. Yo entiendo que cualquier tipo de inversión tiene que estar de alguna manera sustentada
en cánones, digamos, ambientales, digamos, digamos que generan en el fondo la posibilidad que no haga daño a la inversión. Y eso me parece bien. Pero cuando nosotros estamos hablando de una circunstancia como la de la minera Dominga, en que por segunda vez, porque una instancia regional hace poco tiempo atrás, yo estaba de ministro, con la observación de que un ministro se retira como el ministro de Economía de lo que estaban discutiendo, porque según él habían llegado muy tarde los antecedentes. Debemos preguntarnos como ciudadanos, Dios mío, ¿a quién le estamos entregando el Estado? ¿Te diga? Porque en el fondo es hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad, la tosudez, y digamos con claridad, la estupidez, ¿ya?, de personeros públicos que haciéndose eco de unas plata que jamás van a tener, como son 2.500 millones o más de dólares que cuesta esa inversión, y que va a dar trabajo a 10.000 personas o más, con toda la necesidad de que tenemos de dar trabajo. El trabajo se fue, o sea, ha caído de una manera atroz. El Estado ha sido ha contratado a más de 80.000 personas en el último año, porque en el fondo es, bueno, démosle pega a gente que necesita para sostener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi querido Pepe, el punto A, hacia acaso Dominga, la cuarta región y el país se merecen un trato de personeros públicos que no tienen una visión, a mi juicio, lo suficientemente desarrollada para entender dónde están parados. Okay. ¿Te diga? Entonces, ¿sí? Mira, eso de Dominga es un botón de muestra. Okay. Si no se habla de los 10.000 millones de dólares que están en cuestión y de los 60.000 millones de dólares que también están en cuestión en los próximos 10 años por problemas ambientales. Solucionemos eso rápido, pero muy rápido, y pongamos gente inteligente a pensar y cambiemos a nuestros políticos para que pongamos gente ahí efectivamente capaz de poder sostener un asunto que se entienda que es para el progreso y el trabajo del país, independiente de donde sea. Okay, entiendo. No importa que sea rojo, azul, amarillo, verde, no sé lo que sea. Entiendo. Pero aquí en el fondo estamos discutiendo un asunto que es importante y hay que llamar la atención respecto a esto, Pepe, por eso te agradezco la observación. Ok, entiendo entonces la idea que usted quiere plasmar acá con respecto a este caso que es polémico. Claro, uno piensa, porque básicamente, primero, en la instancia regional, ¿cuál era su argumento principal? El tema medioambiental, ahí estaban una reserva mundial, los pingüinos de Humboldt, en fin. Luego el comité de ministros, una cosa un poco más amplia porque tiene que ver con lo medioambiental y también con lo más técnico, pero entiendo a lo que va usted, o sea, ya, se rechaza por una parte, pero usted dice que la gente que estuvo a cargo de la designación de ese comité, digámoslo así, no estaba a la altura de esta idea. Bueno, la verdad es que entiendo que tiene que haber una defensa del patrimonio del Estado. Lo entiendo. Yo estoy con eso, claramente. O sea, no se puede hacer alguna actividad que genere daño. Mitiguemos ese daño. Ya. ¿Te diga? Mitiguémoslos. Porque si nosotros nos podemos pensar que hemos llenado las calles de cemento, donde antes habían, frutales o tierras cultivables, me imagino que hemos hecho un daño que en pos del progreso, por decirlo así. Nosotros tenemos que pensar que el progreso es más importante que la alimentación, que el crecimiento es muy importante, tanto como como la vida de las ballenas, claro. Y de la flora de un lugar marino. Lo entiendo, defendámoslo, pero que eso no sea consecuencia o que no sea impedimento para generar un trabajo donde se necesita. Fíjate que los chinos, Pepe, los chinos, que son los que adoptaron la economía neoliberal, que nosotros probamos en Chile de mucho tiempo, que daba trabajo, y la China lo aceptó y lo asume, y por eso hoy día están saliendo de la pobreza. El punto está, mi viejo, en que ellos tienen un daño ambiental gigantesco. No les importa crecer a costa del medio ambiente. En Occidente, nosotros nos hemos fijado mucho en eso, y me parece bien. Necesitamos tener una vida sustentable, un planeta que se sustente y que exista más allá de los próximos 50 o 100 años. Pero también tenemos que pensar que eso no puede ser siempre un impedimento y que vamos a preferir que las diucas canten
te fijas, a objeto de que impedimento e impedir inversiones que son vitales e importantes para el progreso y la vida misma que hoy día se requiere para la generación de riqueza, para más impuestos, para más políticas públicas y para trabajo, Pepe, porque hoy día en la cuarta región y la gente de la Higuera, de Coquimbo o de La Serena, que ahora no están escuchando, pero por supuesto también en Tocopilla, en Antofagasta y todos los lugares donde vemos Copiapó, Verán, etcétera, la idea pasa porque las personas que tienen que discernir respecto a esto tengan la visión necesaria para poder compartir y compatibilizar los criterios de crecimiento con el medio ambiente, pero no permanentemente diciéndole que no a la inversión, que es lo que está pasando en Chile, con mucho cuidado y con mucho, y diría yo, con mucho desarraigo, que es lo que yo noto que debe haber un cambio de agua. Pero todo esto que estamos conversando a mí me hace recordar otro caso, y es bueno refrescar la memoria, porque la gente es de memoria frágil, lo que yo llamo la amnesia colectiva de la gente. Me acuerdo del caso Barrancones, que era un proyecto termoeléctrico, que estaba también cerca de ahí de Punta de Choros, de Punta de Choros, digo, en la misma comuna de La Higuera, y que fue aprobado por la Corema, y hay que recordar, y a eso le quiero preguntar, si hay que recordar que hubo un llamado telefónico, cuando Piñera era presidente, él hizo un llamado telefónico a los inversionistas para rechazar Barrancones. ¿Acaso eso no fue lobby también? A mí me parece que lo que hizo el señor Piñera fue una estupidez. Eso estaba aprobado por todas las normas ambientales. Claro. ¿Te fijas? Y yo creo que eso también es indebido. Eso no puede ocurrir. Aquí la política, en general, la oportunidad o el aprovechamiento de alguna circunstancia especial no puede pasar por encima de la institucionalidad que nosotros mismos nos creamos. Eso está muy mal hecho. Eso no debe ser así. Y yo creo que él aprendió la lección. Probablemente, si llega a ocupar de nuevo el puesto de primer mandatario en el gobierno, me imagino que corregirá los múltiples errores que cometió en su gestión. Entonces, yo creo que eso también está claro que debe afinarse. Es decir, nosotros cuando llamamos telefónicos de la moneda o de presiones de parlamentarios, de senadores, de medio ambiente, etcétera, no podemos estar al arbitrio de la voluntad o del estómago de algún gobernante, de algún parlamentario, de algún comité de ministros para finalmente fijar los intereses de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestros trabajadores. No, hay gente que está esperando esos trabajos porque es generación de riqueza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar 10 años más? Entonces yo creo que en 10 años más van a estar solucionados todos los problemas, y nosotros que somos un lugar chiquitito al final del mundo, vamos a preocuparnos de lugares ambientales cuando los grandes del medio ambiente, Estados Unidos, China, India, etcétera, no se están preocupando de esto. ¿Nosotros qué queremos hacer? Queremos arruinarnos y rezar para que nos ocurran problemas ambientales cuando es la práctica de la vida misma. De cometer algunos errores ambientales para el crecimiento de todo, o acaso no pavimentamos nuestras ciudades, o acaso en Antofagasta, donde se podría haber cultivado otro tipo de cosas, o en la misma Serena, o en Santiago, o en Temuco, no pusimos cemento donde habían terrenos cultivables. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos el cemento para cultivar? Entonces, yo creo que tiene que haber una sensatez. Se nos escapa de la sensatez algo, pero hagamos algo bien hecho. Compatibilicemos los intereses propios del crecimiento con el cuidado del medio ambiente. Pero tampoco que el medio ambiente sea óbice, que sea impedimento para generar antipatías a la inversión. No puede ser así. No nos conviene a nadie eso, Pepe. Me quedan 3 minutos, 4 minutos. Vamos. Cambiemos de tema. Le tengo que preguntar otra cosa. En tema político, listas parlamentarias. Enfoquémonos en listas parlamentarias, porque tiene que haber la ley de cuota ahora y todo eso. Hay sorpresa en algunas partes por nombres nuevos, lo cual a mí me parece bien, que haya nombres nuevos, que haya renovación en la política, como así también en otras partes veo las listas y veo los mismos nombres que se cambian de partido. ¿Qué le parece todo esto con las listas parlamentarias? ¿Cómo se ha dado? Debe ser muy buen negocio estar en la política, Pepe, para que tantas personas quieran postular y seguir insistiendo en eso mismo. ¿Te fijas? Yo creo que la política es un hecho sagrado. La política es un lugar donde deben concurrir los mejores. La política debe ser un centro de acción social de personas digámoslo de alguna manera eufemística, de buena voluntad, que quieran favorecer el bien común. ¿Te fijas? Hoy día ya las grandes, discusiones entre derecha e izquierda están en retirada. Sí. Acá hay modelos que se cayeron, digamos. Los modelos de izquierda hoy día no existen, porque no han dado señales de que sirvan para generar riqueza.
y la gente que postula a los cargos, esta lista de parlamentarios, ¿te fijas? Hoy día yo creo que están en una situación difícil de entender. Fíjate, Pepe, que se doblaron la cantidad de candidatos a diputados Sí. y a senadores. Antes, hace como 4 años atrás, hubo algo así cerca de 500. Hoy día hay cerca de 1000. Y en los senadores habían cerca de 60 y tantos, y hoy día es casi el doble, 120 candidatos a senadores. ¿Y para qué te hablo de los CORE? Ahí hay un montón, cientos de personas que están postulando a cargos que por 2 reuniones, 3 reuniones al mes ganan $1 millón. Claro. Entonces, fácil, ¿te fijas? Qué interesante, qué bonito ganarse la plata así. Y por último, no importa ganarse la plata como sea. El punto es cuál es el rendimiento de su dinero. Y a la luz de lo que está pasando, lo conversábamos con Dominga, con la lista parlamentaria, con lo que nos hablábamos recién, etcétera, nos preguntamos si efectivamente nos tenemos que dar el gusto de contratar a ineptos. Entonces, ¿por qué se traslada? ¿Por qué hay tanta gente postulando esta cuestión? ¿Por qué? Porque son buenas las lucas. Y lo otro. O sea, ¿quién no va a querer postular por un puestito de 10 millones de pesos mensuales, No, 14 millones de pesos mensuales? Y lo otro. O un puestito por 2 o 3 reuniones en un core para ganarse $1 milloncito, $1 milloncito, Un millón y 200, tanto, $1 millón claro. y medio. No, y lo ¿Te otro, fijas? lo otro Entonces, que no es menor. Pero por Hay supuesto, que revisar, entonces- hay que revisar las listas parlamentarias y ver la cantidad de figuras televisivas. O sea, yo voy a lo que usted comenta. Yo me pregunto, con todo respeto, veo, por ejemplo, a Pato Lagunas, candidato a diputado. Entonces veo en otra parte ex conductor de televisión, ex modelo, y me pregunto, al igual que como cualquier ciudadano, y lo que dice usted, ¿esta persona estará capacitada para representar, tener un cargo de representación popular? Claro, y final, Es que hay eso demuestra una crisis también, pues. Exacto. La observación que tú haces es importante. Entonces, finalmente, ¿por qué los partidos políticos colocan personas que eventualmente no tienen dedos para el piano? Ahora, yo entiendo que uno puede optar a lo político, Pepe. Está bien, me parece interesante y qué bueno que haya gente que eso. El punto está en la calidad de personas que estamos llevando a eso. Y nosotros vamos a estar todos empujados como rebaño a ir a votar, porque gracias a Dios se puede decir si votamos o no. Nosotros siempre como medio de comunicación ya vamos a votar. Pero denos nombres que nos permitan por lo menos decir, oye, ¿sabes qué? Este señor o esta señora, pucha, tiene un argumento, tiene una vida que al menos me da una seguridad, que tiene al menos algún grado de conocimiento para entender dónde se va a meter. Claro, ¿Se fija? claro. Entonces, claro, veamos eso. Por eso que cada vez en la política, Pepe, hay menos gente capacitada y hay más gente interesada y la gente del mundo académico, del mundo empresarial, normalmente que son personas que han dado valer a su vida, huyen de ese cuento. No quieren estar ahí, salvo honrosas excepciones. Claro, pero bueno. pero también hay gente, y hay que decirlo, también hay gente buena, gente joven, eso es lo que quiero llegar. Ayer revisábamos acá en este mismo espacio los nombres de los candidatos, que uno puede decir, mira, y hay gente que a lo mejor, o el público en general no ubica, pero que uno conoce que son cabros que vienen trabajando desde época que fueron dirigentes estudiantiles, ahora que son profesionales, bla, 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 y están ahí y quieren aportar, quieren ser un verdadero aporte a la política. Hay varios nombres, entonces eso me parece también positivo, y que haya renovación en el tema político, porque ya, tenemos el caso, perdóneme, el senador Saldívar, no tengo nada contra él, va a cumplir 80 años de que volvió la democracia, está en cargos políticos, no podrá dar el paso a otra persona, digo yo. Comparto contigo, Pepe, uno tiene que darle un tiraje a esta chimenea, yo creo que lo tiene que buscar en más gente joven, preparar a más gente joven que venga con otro aire. La gente joven, mira, yo creo que el tema es saber al menos un solo concepto. Por ejemplo, dejemos hacerlo planteado a nuestra ciudadanía, a nuestros auditores, Pepe. Sí. Digámoslo de una manera más sencilla. Hay que preguntarle al candidato, ¿usted entiende que solo el crecimiento económico hace posible el desarrollo de políticas públicas? Si el tipo no entiende que a través del desarrollo económico, de la generación de trabajo, se genera mejores políticas públicas por la vía del pago de impuestos, saquémoslo de ahí. O sea, es como una cosa elemental, es como saberse el abecedario, ¿te fijas? Porque si el tipo no entiende que el crecimiento y que la gestión política también depende del crecimiento económico y para eso tiene que haber inversión, porque la plata no se saca de los árboles, ¿te fijas? Claro. Hay que entenderlo. Fuera así. En otras ideologías políticas, Pepe, hace años atrás, pensaban que en la redistribución de la riqueza
O sea, generar más pobres. Acá es cómo generamos riqueza, cómo generamos más emprendedores. Entonces, si el tipo que lo vamos a colocar en un cargo de concejal, de consejo regional, de diputado o senador, no entiende ese asunto, mejor saquémoslo de ahí, porque va a ir a hacer barbaridad al Congreso, no lo va a entender. O no ir a hacer nada en el fondo. Mínimo tenemos que tener algunas cosas mínimas, estándares mínimos de entendimiento que de dónde se hace el crecimiento. Si no lo sabe, que se quede en su casa. No hay ningún problema. Nos tenemos que ir porque nos pilla el tiempo, nos vamos a ir a la pausa. Yo le quiero agradecer, tengo mucho comentario en WhatsApp, en el Twitter, lo cual agradezco los comentarios, porque eso demuestra que la conversación estuvo notable. Y aparte de eso, vamos a seguir porque hay más temas. Si me interesan también ahondar en otros temas relacionados con la contingencia, con lo regional, en el tema político. Así que la invitación, bueno, vamos a seguir con este Razones de Estado, entre comillas, en vivo acá en la primera hora, y también, por supuesto, lo escuchamos en los informativos de cada jornada. Sí, Pepe, yo me aprovecho también de agradecer a la gente que nos ha mandado comentarios muy interesantes y sinceros, algunos ácidos, pero no importa, es parte del juego democrático. Claro. Pero la verdad es que estoy muy agradecido de lo que Razones de Estado ha llegado a contribuir como opinión y como digamos faro de algunas cosas. Así que, pero humildemente seguiremos tratando de aportar a través de Madero toda esta opinión, y toda la semana, ojalá más de alguna oportunidad, Pepe, dejemos esto fijo para que la gente nos pueda seguir y profundizar en algunos temas que tampoco se puede profundizar tanto, pero al menos sería una visión distinta. Ok, estamos en comunicación. Un abrazo, Pepe, y un cordial saludo y afectuoso saludo para nuestros miles de auditores que nos escuchan en nuestro norte. Ok, un abrazo, buenos días.